Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas... Buenos días, amados hermanos. Gracias le doy al Señor por estar una vez más aquí en Radio La Predicadora, la 94.1 FM. Saluda a todos los hermanos, a toda la audiencia, a mi amado esposo, a mis hijos, a los hermanos de la congregación, y le doy gracias al Señor por hacer posible este momento de estar en este lugar para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Si usted tiene algún pedido de oración, lo puede hacer a los teléfonos de la radio, que es el WhatsApp, es 11 60 39 33 75. Si no, tiene algún llamado, bueno, ahora no tengo a nadie que atienda al teléfono, pero está nuestro hermano Mauro, así que el teléfono es 60 71 38 45. Si usted tiene algún pedido de oración, usted lo puede hacer, nosotros lo llevamos a la congregación y oramos con todos los hermanos por las peticiones que se hagan en este lugar. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino, barrio El Tambo, Isidro Casanova. Le damos gracias al Señor porque hace poco tiempo cumplimos 31 años en ese lugar. Agradecidos al Señor por este tiempo que Él nos ha sostenido en su gracia maravillosa, y le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal que se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Usted puede suscribirse y compartir con sus amigos, en su Facebook, puede compartir y invitar a otros a suscribirse gratuitamente a nuestro canal. ¿Con qué fin? Con el fin que la palabra de su gracia siga corriendo y otros sean iluminados por medio del conocimiento de su palabra. Gracias le damos al Señor, hermanos. Mi nombre es Ramona Cabrera, soy la esposa del pastor Ramón Encina. Mi esposo tiene programa en esta radio los días lunes de 11 a 12 del mediodía. Los días lunes de 11 a 12. El hermano Nicolás Blanco, el pastor Nicolás Blanco, tiene los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 1 a 2 de la tarde. Lo invitamos a sintonizar los programas de radio de mi esposo y del pastor Nicolás, porque ellos también predican la palabra del Señor, el evangelio de su gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me gusta recalcar, como dijo el apóstol Pablo, no es que haya otro, dice, no es que haya otro. Tiene que leer las 14 epístolas del apóstol Pablo. El Señor levantó un hombre para traer la iluminación, no la revelación, porque la revelación la recibió el apóstol Pablo. Él dice, como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima.
Solamente dice que cada uno mire como sobreedifica. Así que usted tiene que leer como un hijo de Dios, como pastor, como evangelista, como diácono, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que ocuparse en la lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tiene que hacerlo a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque Dios dice que lo levantó. No lo levantó ningún hombre, sino que Dios mismo para revelar, traer la iluminación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor, amados hermanos, por este precioso día que Él ha preparado. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que van aconteciendo cada día. Bueno, voy a hacer una oración y voy a compartir con ustedes la palabra. En el programa que nosotros hacemos, no pasamos alabanzas, no porque seamos anti-alabanza. A mí me encanta personalmente la alabanza. Para mí es la manera en que puedo decirle al Señor lo que Él ha hecho por mí, el agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí, lo hago por medio de la alabanza, y ahí me gozo con el Señor. Muchas veces soy renovada en el espíritu por medio de las alabanzas, pero nosotros en los programas de radio, dado que es muy corto el tiempo, 1 hora nada más, no pasamos alabanza. Compartimos la palabra del Señor, pero si usted tiene alguna duda, alguna consulta, alguna objeción a lo que nosotros estamos hablando, usted puede mandar un mensaje al teléfono de la radio 11 60 39 33 75. El hermano Mauro me lo va a pasar y podemos conversar sobre la inquietud, sobre la duda o sobre la objeción que usted tenga con respecto a lo que nosotros hablamos. Amén. Siempre tratamos nosotros de llevarnos por lo que la palabra de Dios dice, pero como decía en el programa anterior, la Biblia está compuesta de 66 libros, pero no todo lo que está escrito fue Dios hablando y no todo lo que Dios dijo fue dicho para nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras dependiendo del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Gracias le doy al Señor. Voy a hacer una oración. Padre amado, te doy las gracias por el privilegio, Señor, de haberme permitido estar en esta mañana, Señor, en este lugar, en Radio La Predicadora, para que mis amados hermanos que están del otro lado, Señor, puedan oír tu voz por medio de lo que está escrito, Señor, para nosotros en este tiempo. Te ruego, Señor, te entrego mi vida una vez más, Señor, espíritu, alma y cuerpo a ti, para que tú lo uses conforme a tu voluntad. Señor, que no salga ni una palabra de mi boca que esté fuera de lo que está escrito para tu iglesia en este tiempo, Señor. Abre los ojos del entendimiento de aquellos que están escuchando, Padre de la Gloria. Que tu palabra pueda penetrar como esa palabra poderosa, ese rema que penetra, Señor, y escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre. Señor, usa tu palabra, Señor, para que tus hijos puedan ser despertados en este día a la comunión contigo, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo de oscuridad, Señor, pero tu palabra vino para traer luz, Señor. Tú viniste a este mundo, trajiste luz en medio de las tinieblas, Señor amado. Gracias te damos. Entrego, Señor, esta reunión, este momento de meditación, Señor, en tus manos, para que tú obres en cada vida de aquellos que oyen conforme a tu voluntad. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos amados, le doy gracias al Señor. El otro día había hablado un poco sobre la ley, el contraste que había entre la ley y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Habíamos leído ahí en Juan capítulo 1, versículo 17, me gustaría volverlo a leer. Hermano amado, usted que tiene tiempo, hay otros que sabemos que escuchan la radio mientras trabajan, otros mientras están estudiando, otras mientras cocinan o mientras están viajando, pero aquellos que lo pueden hacer, usted puede agarrar su Biblia y leer juntamente conmigo cuando yo cito algún pasaje bíblico, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted va al lugar de congregación, este es un consejo, cuando usted va al lugar de congregación, usted tiene que llevar su Biblia. Y cuando se cita algún pasaje, usted tiene que leerlo en su Biblia, no importa que el hermano lo esté leyendo, porque a veces, leyendo, nosotros podemos ver algo que el predicador no vio. Podemos ver algo que el Señor nos está dando a nosotros para ser enriquecidos. Así que, hermanos amados, si usted puede en este momento, abra su Biblia y lea la palabra del Señor. Vamos a leer nuevamente en Juan capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Yo había recalcado el hecho de que la ley había sido dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, o la gracia y la realidad, vinieron por medio de Jesucristo. Y eso es algo maravilloso porque la ley dice que fue escrita en tablas de piedra. Allí en el monte Sinaí Dios escribió con su dedo en tabla de piedra, algo que no tenía vida. Era una piedra que Moisés trajo y se la mostró a los israelitas y permaneció no solamente en el pueblo de Israel en ese tiempo, sino que se traspasó de generación en generación, tal vez no la piedra, pero sí lo que estaba escrito en esa piedra. Y sin embargo, la gracia y la realidad tuvo que tomar la forma de un hombre. Dios desde el cielo miró a su criatura, a la creación, y Él la amó desde allí. Pero tuvo compasión y su Hijo Jesucristo tomó la forma de un siervo y vino y tomó la forma del hombre para ocupar el lugar del hombre. Él entonces trajo la gracia y la realidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despoja de su divinidad y toma la forma de un hombre, viene y ocupa el lugar del hombre. En la cruz del Calvario, Él primeramente viene para los judíos, para que los judíos pudieran reconocer al Mesías que ellos estaban esperando durante tantas generaciones. Él vino para reinar sobre el pueblo de Israel. Si los judíos lo hubieran recibido, la bendición hubiera venido a través del pueblo de Israel a todas las naciones. Pero por cuanto ellos lo rechazaron y lo crucificaron, Él entregó su vida voluntariamente, no solamente por el pueblo de Israel, sino que por el mundo entero, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino y ocupó el lugar del hombre. La gracia vino. ¿Vio? Dios mismo vino a este mundo a traer la gracia y la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque la ley tenía algo escrito que el hombre, como Pedro dice, creo que es en el libro de los Hechos, podemos leer, el libro de los Hechos, capítulo, creo que es 10:15 o 15:10. Vamos a buscarlo, amados hermanos. 15:10. En el Concilio de Jerusalén. Ahí ustedes pueden leer todo el capítulo 15. En realidad, nosotros los cristianos tenemos que acostumbrarnos a leer continuamente todo lo que está relacionado a nosotros. Muchos leen mucho Isaías, y está bueno porque por medio de Isaías nosotros sabemos que por su llaga nosotros hemos sido sanados, sabemos que Él fue azotado por nosotros.
hay un montón de cosas que podemos entender por medio del Antiguo Pacto. Nosotros tenemos mucha enseñanza del Antiguo Testamento, pero lo que hoy concierne a nosotros, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, están escritos en el Nuevo Testamento, por medio de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos conocer la historia de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su caminar sobre la tierra, los milagros, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el comienzo de la iglesia también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Pero ya en el libro de Romanos comienza la instrucción para la nueva vida en Cristo, que somos nosotros cuando tenemos un nuevo nacimiento. Y aquí en el Concilio de Jerusalén, cuando se reúnen los apóstoles con Pablo y Bernabé, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque había una discusión no pequeña, dice la palabra del Señor, no pequeña, así que fue una discusión acalorada entre los apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé. Y los ancianos, dice también. Fíjese lo que dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 10. Podríamos leer del versículo 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ustedes pueden leer eso, lo que Pedro está contando ahí en la historia del lienzo. Cuando él tiene una visión que un lienzo baja y le dice, Pedro, come, lea, búsquelo en su Biblia y léalo. Él está trayendo a la memoria eso. Le dice a los ancianos y a los apóstoles. Dice, ¿sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen? Y fíjese lo que dice el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, a los gentiles que no tenían ley, fíjese. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los dos pueblos. Después nosotros vemos que dice que Dios derribó la pared intermedia de separación y hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Amén. Entonces dice, lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y presta atención al versículo 10 y léalo y ore al Señor que traiga luz a su vida. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, quédese con el versículo 10 que dice, ¿por qué tentáis a Dios? Hermanos amados, cuando nosotros ponemos o queremos poner en vigencia la ley que ya caducó, no como dije en el programa anterior, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a abolir la ley. Dijo que ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo fuese cumplido. Y nuestro Señor Jesucristo satisfizo la demanda de la ley. Por eso ahí en Romanos capítulo 5, creo que es el capítulo 5, capítulo 3, 21, dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Vio? Aparte de la ley. ¿Por qué se manifestó la justicia de la ley? La justicia de Dios aparte de la ley. Porque nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino como un hombre, el Señor Jesús, satisfizo las demandas de la ley.
Entonces, hermanos amados, para aquellos que me oyen, para aquellos que están escuchando la radio, yo sé que hay muchos hermanos que escuchan Radio La Predicadora, y aquellos que todavía predican los 10 mandamientos, vamos a hablar bien claro, los 10 mandamientos de Moisés, y tratan de establecer la iglesia por medio de los 10 mandamientos de Moisés. La palabra de Dios dice que están yendo en contra de del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él como hombre vino a satisfacer la demanda de la ley y llevó a la cruz al pecador, lo crucificó, y nunca más aquel que estaba condenado al infierno y a la condenación eterna por medio del pecado de Adán, por medio del pecado del primer hombre, no lo trajo más a la luz, quedó sin existencia ya. Eso es una realidad. Cuando Él dijo consumado fue un hecho real y consumado. Y Él ahora trajo la realidad de lo que la ley demandaba. Fíjese que el día que la ley fue dada, en el libro podemos leer en el libro de Éxodo capítulo 32, 25, Éxodo capítulo 32, 25, fíjese, acá usted puede leer todo el capítulo y usted va a ver que cuando Moisés baja de estar en la presencia de Dios, el pueblo se había hecho un becerro de oro. Y el becerro de oro representaba que ellos habían quebrantado el primer mandamiento de la ley. Y en el versículo 25 del capítulo 32 del libro de Éxodo, dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: de puerta a puerta por el campamento, matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fíjese, el día que Moisés presentó las tablas de la ley al pueblo, 3,000 hombres murieron dentro del pueblo de Israel, por mano de sus propios hermanos, por mandato del dicho de Moisés. ¿Por qué? Porque habían quebrantado el primer mandamiento de la ley. De los 10 mandamientos habían quebrantado el primero. Ni todavía había puesto en sus manos para que fuera puesto en práctica, y ya lo habían quebrantado. Y podemos leer ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, ¿por qué hablamos de estas cosas, hermanos amados? Hablamos de estas cosas porque el pueblo de Dios tiene que despertar a la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Dice el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes. Fíjese, aquel que tiene que ser despertado no está muerto. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Cuando éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y en pecado. Hoy el pueblo de Dios no está muerto. No está muerto porque ha tenido un nuevo nacimiento. Cuando ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha tenido un nuevo nacimiento, y dice que el Señor se une a nuestro espíritu, y cuando uno se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ya no puede morir. Por eso el apóstol dice: despiértate, levántate de los muertos. Muchas veces la iglesia duerme porque la noche está avanzada, dice. Ya la noche está avanzada. Podemos ver por lo que ocurre dentro de las congregaciones. Hoy está en evidencia
la iglesia de la Odisea. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, usted va a ver que hoy en evidencia lo que está es la iglesia de la Odisea, aquella que tiene nombre de que vive y está muerta, dice, pero los hijos de Dios, aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento, no estamos muertos. Muchos están durmiendo, por eso está la exhortación a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de estas cosas? Para que los hijos de Dios se despierten de su dormitar. Porque hoy está en evidencia la iglesia de la Odisea. Fíjese lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3. En el versículo 3, podríamos leer un poquito más arriba para que ustedes puedan comprender. Dice en el capítulo 3:1 de 2 de Corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, decía el apóstol Pablo, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita, no con tinta, fíjese, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedras, sino en tablas de corazón. Dice, y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Hermanos, entienda, ore al Señor que abra los ojos de su entendimiento. Cuando dice no de la letra, muchos confunden y rechazan el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando habla de la letra, habla de los 10 mandamientos, tiene que seguir la lectura, tiene que ver el contexto de lo que se está leyendo. Fíjese lo que dice, no rechaza el apóstol Pablo el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios mismo dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y los hijos de Dios hoy conocen muchos versículos, pero no ven el contexto de lo que está escrito. Muchos dicen, disculpen, me voy a salir un poquito del tema, muchos dicen, somos libres de hacer lo que nosotros querramos, pero Pablo dice, todo me es lícito, dice, todo me es lícito. Pablo podía hacer lo que él quería con su vida, pero dice, pero yo, dice, no me dejaré dominar por nada, porque él corría la carrera como teniendo una meta. Él sabía que al final de su carrera lo esperaba la mejor resurrección, la resurrección de entre los muertos como primicia con Cristo. Y nosotros, la iglesia en este tiempo, desconocemos hasta para qué fuimos llamados. Entonces, amados hermanos, voy a continuar con mi tema. No quiero salirme del tema, porque hoy quiero hablar exclusivamente del contraste entre la ley, cómo fue dada la ley y cómo fue dada la gracia y con qué propósito. Amén. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. No hablando del conocimiento, amados hermanos, sino hablando de la letra que fue escrita en tablas de piedra, mas el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Y escuche, y si el ministerio de muerte grabado, escuche, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, fíjese, ¿cuál es el ministerio de muerte? Fíjese que cuando Moisés baja del monte, de haber estado con Dios, cuando Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos en tablas de piedra, mueren 3.000 personas, fíjese,
¿Por qué es el ministerio de muerte? Porque el hombre no la podía cumplir y él hasta el día de hoy, inclusive los hijos de Dios que han tenido un nuevo nacimiento, se empeñan en cumplir la ley. Y no se dan cuenta que cuando se empeñan en cumplir los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, están negando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a satisfacer la ley. Amén, amados hermanos. Entonces dice, y si el ministerio de muerte, versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 3, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Escuche esta parte, hermano. Esta parte es maravillosa para que nosotros podamos orar al Señor para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, escuche bien, hermanos, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjese, el velo fue quitado por nuestro Señor Jesucristo, pero cuando los hijos de Dios tratan de traer nuevamente a la escena la ley, están negando ese velo que Jesucristo ya lo quitó. Vamos a continuar un poquito. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Puede entender lo que dice la palabra de Dios, hermanos amados? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Hasta el día de hoy, si usted trata de cumplir los 10 mandamientos del antiguo pacto o trata de que otros cumplan esos 10 mandamientos, el velo sigue puesto sobre sus ojos, y el velo fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué todavía está puesto en aquellos que tratan de poner en evidencia la ley? Justamente por eso, porque no aceptan que el velo fue quitado. Amén. Y aún dice en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, escuche bien, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto. ¿Dónde está puesto el velo? Escuche, incline su oído, hermanos amados. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ahora mire lo maravilloso, la buena noticia, porque eso es lo maravilloso de Dios. Lo maravilloso de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre tiene una buena noticia para el hombre. Fíjese lo que dice. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué maravilloso, hermanos amados, qué maravilloso. Gracias le doy al Señor, hermanos amados, porque un día el velo fue quitado. Gracias le doy al Señor, porque casi 10 años estuvimos en una iglesia, como contamos en el programa anterior. Estuvimos 10 años tratando de servir al Señor, pero un día vino alguien y abrió los libros
nos habló del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de su gracia, y el velo fue quitado. ¡Qué maravilloso! Gracias le doy al Señor por ese día tan precioso. Y hasta el día de hoy seguimos gozándonos. Es como un mar, un inmenso mar, un océano, porque usted en este Evangelio de su gracia, usted entra como cuando entra a una playa, ¿vio? No sé si alguna vez fue al mar, a un río. Usted moja sus pies y siente muy frío el mar. Después, media pierna hasta las rodillas y siente el frío. Pero en la medida que usted se va adentrando al mar y cuando ya todo su cuerpo está mojado, ya lo disfruta, hermanos amados. El Evangelio de su gracia es así. Cuando a mí me hablaron la primera vez de que nuestro Señor Jesucristo me había rescatado, que me había salvado con salvación eterna, que ya no iba a ir al infierno porque lo había recibido, había creído en Él, lo había aceptado como mi Salvador, como el Señor de mi vida, yo dije no, porque la palabra de Dios dice que aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y yo recién comienzo mi carrera, era muy joven, tenía 20 y pico de años, 22, 23 años, y dije, si permanezco hasta el fin, fíjese qué osadía despreciar el sacrificio de Cristo, el cual dice que hizo perfecto para siempre, con una sola ofrenda a los que van siendo santificados. Fíjese, hermanos amados, pero cuando vino este evangelio, yo agarré la Biblia con una hermana y dijimos, ¿por qué dicen estas cosas? ¿Por qué dicen que ya somos salvos? Si la palabra de Dios dice distinto. Pero el hermano nos mostró por la palabra que Él nos había salvado con salvación eterna, que aquel que creyera en su corazón y confesare con su boca sería salvo. ¿Cuándo? En el momento que cree, en el momento que confiesa, ¿no? Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar el precio que el hombre le debía a Dios. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos amados. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Qué maravilloso! Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjese, transformados. No tenemos un cambio de conducta. La ley que hacía que el hombre tuviera una apariencia de piedad, como el Señor le dice a los fariseos cuando se enfrentó a ellos. Ellos tenían una apariencia de piedad. Sus vestiduras resplandecían. ¿Vio? Ellos eran impecables, no se podía tocar. Cuando Pedro abofetea al sumo sacerdote, fue amonestado justamente por eso. Sin embargo, cuando Pablo dice algo en contra del sumo sacerdote, lo quisieron abofetear porque estaba hablando de la eminencia que llevaba adelante la ley del Señor. Pero cuando se enfrentaron al Señor, el Señor que le dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, estaban llenos de inmundicia en su interior, porque la ley lo que hace es eso, hermanos amados, una apariencia. El hombre aparenta algo que no es, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo obra una transformación interior, como dice ahí en el libro de Romanos capítulo 12 en adelante. Vamos a leer, hermanos amados. Abra su Biblia, tal vez en este día el Señor tiene algo para usted. Abra su Biblia y lea. Si el Señor abre los ojos de su entendimiento, hermano, usted va a ser un hombre feliz en esta tierra. Va a terminar sus días abrazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12.
Dice, así que hermanos, el apóstol Pablo hablando, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios? Porque estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Usted sabe que no fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos. Pero sin embargo, en la Biblia, aquí en este libro que nosotros llamamos Biblia, fue puesto como el primero. ¿Por qué? Porque ahí está el fundamento de nuestra fe. Fíjese que el capítulo 1 presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Después presenta que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Todos aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Por qué somos justos? Porque se nos impartió una justicia. ¿Cuál justicia? Aquella que Jesús alcanzó al cumplir la ley, al satisfacer la demanda de la ley. Él alcanzó esa justicia y esa justicia se nos es impartida a nosotros. Después presenta la culpabilidad del hombre. El hombre culpable, ya sea que sea religioso o no, ya sea que sea judío, ya sea que sea gentil, no importa, el hombre religioso es culpable. Presenta la culpabilidad del hombre. Después presenta al pecador tal culpable como el religioso. Tanto el hombre pecador como el hombre religioso delante de Dios eran culpables. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Para salvar al hombre, si no, no hubiera sido necesario. Si el hombre pudiera ser salvo por medio de la ley, no era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario y viniera a satisfacer la demanda de la ley. Pero fue necesario porque, como dijo Pedro, ni nosotros, dijo Pedro, siendo que él era judío, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido cumplir. Lo dijo claramente el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué tentáis a Dios? Entonces, amados hermanos, presenta la culpabilidad del hombre, presenta que no hay ni un justo, no había ni un justo sobre la tierra, nadie que pudiera levantar su voz y decir yo, no había, estaban todos bajo condenación, tanto el hombre religioso como el hombre pecador. Pero sin embargo, se nos presenta que ahora, aparte de la ley, Dios le ofrecía una justicia al hombre gratuitamente, solamente por aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia era la que nuestro Señor había alcanzado. Después, en el capítulo 5, vemos los dos Adanes. Los dos Adanes habla del primer hombre que trajo la condenación a todos los hombres. Fíjese. Después vino el postrer Adán, no el segundo, el postrer, el último, ¿vio? Y él trajo la justificación de vida a todos aquellos que creen, que aceptan este sacrificio, ¿vio? La justificación presenta que el hombre es justificado por medio de la fe en Jesucristo y no por ninguna obra que el hombre pueda hacer. Ahora Pablo dice en el mismo libro de Romanos, dice, algunos nos acusan que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Jamás la gracia lo va a llevar a usted a pecar. Al contrario, conquista su corazón para que usted, como el esclavo, aquel que había sido libertado, dice que horadó su oreja y dijo, yo quiero ser esclavo tuyo por el resto de mi vida, voluntariamente, esclavos voluntarios. Nosotros ahora fuimos conquistados por el amor de Dios y hemos horadado nuestra cabeza en el poste y queremos ser, yo quiero ser esclava voluntaria por el resto de mi vida de mi Señor, de aquel que me salvó con salvación eterna, de aquel que me justificó delante del Padre de todos mis pecados, aquel que vela por mí cada día, que me alimenta, como dice Efesios capítulo 5, creo que es, dice que Él sustenta a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Fíjese, hermanos amados, nunca, nunca esta gracia nos va a llevar a alejarnos del amor de Dios. Por el contrario, si usted dice,
Si usted dice, hermanos amados, usted que me está escuchando, que fue iluminado en el Evangelio de la Gracia y presenta a sus miembros para servir a la injusticia, déjeme decirle, hermano, que no lo ha entendido. Tiene que orar al Señor para que él abra los ojos de su entendimiento. Lea las 14 epístolas del apóstol Pablo. Bueno, en el capítulo 6 se presenta cómo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él llevó a la muerte la naturaleza pecaminosa que nosotros habíamos heredado de Adán. Como pecadores fuimos sumergidos, crucificados, muertos y sepultados. Fuimos sumergidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como pecadores. Pero cuando Él se levantó, ya no se levantó como Él se identificó en la cruz. Él no era un pecador, Él se identificó con el hombre, cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. Él, identificado con el hombre, es crucificado, muerto y sepultado. Pero cuando Dios lo resucita de entre los muertos, Él es resucitado como una nueva criatura. Y nosotros, dice su palabra, hemos muerto como pecadores con Él y hemos sido resucitados en novedad de vida. Una vida nueva, hermanos amados. Ahora somos nuevas criaturas. Sí, hermana, pero mire, todavía usted se llama Ramona Cabrera, es verdad, todavía estoy en este cuerpo. Pero este cuerpo, ¿sabe cómo lo llama la palabra de Dios? Vaso de barro, contenedor de la vida de Dios. Fue comprado por precio, el precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, ya no sois vuestro, glorificad pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese, hermanos amados, nunca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo, nos lleva a presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, sino que nos exhorta, dice, así también vosotros, presentaos, dice, como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Le estoy citando Romanos capítulo 6. Bueno, así que hermanos amados, por todo eso que voy diciendo, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Quién lo tiene que hacer, hermano? Nosotros, voluntariamente. Así que, hermanos amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto con entendimiento, habiendo sido iluminado los ojos de vuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, leyendo las 14 epístolas que Dios dejó para nosotros en este tiempo. Entonces, ¿qué dice? El versículo 2. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, dice, sino, dice, transformaos por medio, escuche, hermanos amados, sino transformaos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, hermano? ¿Cómo lo hago? Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación, un cambio de mente. Dice, te lavan la cabeza. No, Dios me lava la cabeza por medio de las 14 epístolas, por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del evangelio de su gracia. No que haya otro evangelio, hermanos amados. No que haya otro evangelio, lo dice claramente el apóstol Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban la gracia de Dios, para su propia perdición y para aquellos que lo oyen. Amén, amados hermanos. Entonces, la ley producía una apariencia de piedad, pero la gracia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, produce una transformación de vida, pero para que haya una transformación de vida, tiene que haber una renovación del entendimiento. Si no dice, no os conforméis a este siglo, sino no habla solamente del mundo pecador, hermanos amados, Tenga en cuenta eso.
Fíjese que en el libro de Romanos, capítulo 1 y 2, Pablo presenta tanto al hombre inmoral y al hombre moral bajo condenación. Hay un mundo religioso dentro de las congregaciones mismas también, está en evidencia la iglesia de la Odisea, pero también hay un mundo religioso que quiere llevar a los hermanos a ponerse bajo preceptos y mandamientos. Pero la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. Por eso hace falta la renovación del entendimiento. ¿Cómo va a renovar usted su mente? Poniéndose en ayuno y oración y estando ahí encerrado y Dios cambia mi mente. No, usted tiene que leer la palabra de Dios, las 14 epístolas del apóstol Pablo, y sobre esa palabra usted tiene que orar. Lea ahí en Efesios capítulo 1. Padre, abre los ojos de mi entendimiento. Señor, yo quiero conocer cuál es la esperanza. Yo quiero saber cuál es el poder que actúa hoy en mí, Señor, el que obra la transformación de vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Dice, para que comprobéis. ¿Qué tenemos que comprobar? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la agradable voluntad de Dios? ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese qué maravilloso, hermano. La ley provocaba una apariencia de piedad, pero la gracia y la realidad producen una transformación de vida. Y quería contrastar. Vieron que recién leímos en el libro de Éxodo, cuando la ley fue dada, que 3.000 personas fueron muertas ese mismo día. Pero fíjese, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 3, creo que es, estoy hablando un poquito rápido porque se me termina el tiempo y me gustaría concluir hoy con este tema. Hechos, capítulo 2, el primer discurso de Pedro. No lo voy a leer todo, hermanos amados, porque no me queda tiempo. Pero usted léalo, hermanos amados, lea todo el libro de los Hechos. Es muy hermoso. Amén. Entonces dice, en el capítulo 2, versículo 38. En el 37 vamos a leer. Dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, fíjese, escuche, como 3.000 personas. Qué maravilloso contraste. El día que la ley fue dada, 3.000 personas murieron. El día que el Espíritu Santo vino, 3.000 personas fueron salvas. Y fue el comienzo, hermanos amados. Gracias le doy al Señor por este maravilloso evangelio. Gracias le doy al Señor por esta gracia maravillosa. Gracias le doy al Señor por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor porque un día los ojos de mi entendimiento fueron abiertos. Cuando los ojos de mi entendimiento fueron abiertos para entender lo que Él había dejado para su iglesia, no lo hemos alcanzado todo, hermanos amados. Estamos corriendo esta carrera. Si lo hubiéramos alcanzado todo, estaríamos en la presencia del Señor. Pero dice que tenemos una carrera por delante, que tenemos que correrla con paciencia. Y caminamos cada día dependiendo del Espíritu Santo del Señor para que Él guarde nuestro cuerpo, como dijo Pablo, este depósito. Amén. Así que le agradezco al Señor por todo lo que Él ha hecho, por aquellos hombres que se atrevieron un día a hablar algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar.
¿Qué estábamos acostumbrados a escuchar? La ley. Pero un día vino un hombre que tuvo que ser valiente porque fue acusado de cosas injustas por lo que hablaba. ¿Vio? Fue acusado, así como fue acusado el apóstol Pablo también. Si usted ha sido iluminado en este Evangelio de la Gracia, no tenga temor de proclamarlo, porque la recompensa viene de parte del Señor. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Un abrazo para todos. El único fin de estos programas es que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Gracias te doy, Padre de la Gloria. Gracias por este momento de compartir tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, que ha escuchado tu palabra en este día. Abre los ojos de su entendimiento, Señor, para que ellos puedan ser conquistados por ti. Gracias te doy. Guarda mi salida, Señor, hasta que llegue a mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo.